Hola a todos. Hoy vamos a explorar una obra maestra de la psicología y la filosofía, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Si te interesa descubrir cómo encontrar propósito incluso en las circunstancias más difíciles, quédate con nosotros y no olvides suscribirte para no perderte nuestro contenido. El hombre en busca de sentido relata vivencias personales, la historia de un campo de concentración vista desde dentro. El libro se divide en dos partes. En la primera, el autor se basa en tres partes conocidas como primera, segunda y tercera fase, intentando dar respuesta a la pregunta ¿cómo afecta el día a día en un campo de concentración a la mente y a la psicología del prisionero medio? ¿Y cómo a otros no les afectó tanto? En el libro se menciona que todos los sucesos descritos tuvieron lugar en pequeños campos, donde realmente se llevó a cabo el exterminio, y no en los extensos y afamados campos de los que todo el mundo ha oído hablar. Sin embargo, Frankl estudió un extraño fenómeno. En sus días como prisionero, Frankl estudió el comportamiento humano y relató que los prisioneros con perfiles psicópatas o sociópatas eran los prisioneros mejor adaptados a los malos tratos, y su teoría de la resistencia de la sociopatía fue ganadora del Premio Nobel en 1957. Primera fase: internamiento en el campo. Empieza contando lo que ocurría cuando se hablaba de traslados a otro campo, aunque todos sabían que el destino era la cámara de gas. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco el deseo de hacerlas. Un solo pensamiento animaba a los prisioneros: mantenerse con vida para volver con la familia que los esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en la expedición. Se empleaba la fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de sobrevivir. Los que hemos vuelto de allí gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada cual prefiera llamarlos, lo sabemos bien, los mejores de nosotros no regresaron. Frankl, 1946. El sistema que caracteriza a la primera fase es el shock. 1.500 personas habían estado viajando varios días, en vagones de 80, solo con un respiradero, y creyendo que les conducían a una fábrica de municiones en donde deberían trabajar, hasta que alguien ve por el ventanuco una señal Auschwitz. Conviví con Sergei, un ruso muy raro con rasgos de narcisista. No puedo decir más, solo puedo decir que cuando llegaron los americanos al campo de concentración, se desató una guerra pequeña. Los alemanes querían exterminarnos. Recuerdo haber visto a Sergei gritando: «¡Mueran, malditos nazis!». Sergei mató a casi 200 alemanes armados sin él tener un arma. Nunca sabré cómo lo hizo. Solo sabemos que murió ejecutado, pero salvó la vida de 1.500 prisioneros, entre ellos yo. Sergei se encargó de protegernos, de planear y mantenernos animados con su frío humor ácido. Sergei debería ser un héroe conocido. Toda mi vida recordaré a Sergei como la persona que le inyectó amor a un trastorno atribuido a Calígula, un enfermo emperador romano. Frankl, 1946. En suma, el horror, un horror al que paso a paso los prisioneros se fueron acostumbrando, por difícil que tal hecho pueda parecer. La primera selección, si te ponían en la fila de la izquierda o en la de la derecha, significaba la muerte o los trabajos forzados, al menos la supervivencia. Era un veredicto sobre la existencia o la no existencia. El 90% fue ejecutado en las horas siguientes. Frankl pregunta por un amigo que había sido destinado a la cola de la izquierda, y alguien señala una nube de humo ascendiendo. Eso era lo que quedaba de su amigo. Los prisioneros tienen que desnudarse totalmente, solo pueden conservar los zapatos. Frankl intenta ocultar un manuscrito en el que se contiene la obra de toda su vida, pero es inútil. Su única posesión es la existencia desnuda. Cuenta las reacciones que de algún modo son comunes, una extraña clase de humor, un tanto macabro, y la curiosidad, por ejemplo, de saber cuánto podría aguantar desnudos a la intemperie, en un campo hollado, seguida de la sorpresa de verificar que ninguno se había resfriado. Otras sorpresas le hacen confirmar la frase: el amor trascendía la presencia física, como señalaba Frankl, quien afirmaba que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. La conexión con el arte, la naturaleza y los pequeños placeres negativos, como la ayuda mutua, ofrecían momentos de alivio. La irritabilidad y la violencia crecían ante la brutalidad cotidiana, mientras que algunos guardias mostraban compasión, aunque la mayoría estaba endurecida. Frankl reflexionaba sobre cómo los prisioneros debían encontrar un propósito, incluso en medio de tanto sufrimiento, porque, según él, lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. El hombre es un ser que puede acostumbrarse a cualquier cosa. Dostoyevsky, SPMF. Lo desesperado de la situación les hacía pensar a la mayoría en lanzarse contra la alambrada, el método de suicidio más popular,
pero algunos pensaban que no tenía ningún objeto para suicidarse, ya que para todos los prisioneros las expectativas de vida consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas. Pero en la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía a la muerte. Segunda fase, la vida en el campo. La segunda fase, en el campo de concentración, se caracterizaba por la apatía y la muerte emocional. La nostalgia por el hogar y el rechazo hacia la fealdad del entorno daban paso al embotamiento de las emociones como mecanismo de defensa frente al sufrimiento constante. La desnutrición extrema y el trabajo forzado hacían del hambre el principal instinto, anulando el deseo sexual e incluso su aparición en los sueños. La supervivencia se centraba en conservar la vida, aunque algunos prisioneros lograban desarrollar una intensa vida espiritual, refugiándose en la oración o en la riqueza intelectual. Si estás disfrutando este análisis y te está resonando lo que estamos compartiendo, dale like al video y comenta abajo cuál es tu pasaje favorito del libro. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y queremos saber qué piensas. En el campo, hasta los más ínfimos destellos de humanidad podían marcar una diferencia. Un gesto de ayuda, como despiojarse entre prisioneros, o la contemplación de un atardecer a través de un vagón, permitían preservar un vestigio de dignidad. Incluso el sentido del humor, en sus expresiones más leves y fugaces, era un mecanismo de resistencia frente a la desesperanza. El endurecimiento de los guardias era otra faceta de la vida en el campo. Aunque algunos eran seleccionados por su sadismo, otros simplemente se deshumanizaban debido a años de brutalidad sistemática. Sin embargo, entre ellos había excepciones que mostraban lástima, dejando ver que la crueldad no era universal. Frankl concluía que, en medio del sufrimiento, los prisioneros podían encontrar sentido a través del amor, el arte y la introspección. Esta capacidad de trascender las condiciones extremas demostraba que, incluso en las circunstancias más inhumanas, el espíritu humano podía resistir y hallar significado. A pesar del entorno opresivo, algunos prisioneros desarrollaban una profunda vida interior que los conectaba con su pasado o con ideales más elevados. Esa riqueza espiritual les permitía resistir mejor las adversidades, encontrando fuerzas en recuerdos de sus seres queridos o en una visión trascendente del amor, como afirmaba Frankl. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su espíritu. El arte de vivir, aunque mínimo, se manifestaba en los campos de concentración. Gestos cotidianos, la contemplación de la naturaleza o incluso la añoranza de la soledad eran formas de preservar la humanidad. Frankl reconocía que el sufrimiento no se podía evitar, pero se podía dotar de sentido, convirtiéndose en una herramienta para transformar la desesperanza en fortaleza interior. Hay dos razas de hombres en el mundo y nada más que dos: raza de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero, asimismo, es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Frankl, 1946. Tercera fase. Después de la liberación, en esta fase, el Dr. Frankl quiere analizar la psicología del prisionero que ha sido liberado. Relata lo que sucedió la mañana en que, tras varios días de gran tensión, se izó la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad anterior, siguió una relajación total, pero se equivocaría quien pensase que nos volvimos locos de alegría, y nos cuenta cómo los prisioneros se arrastraron hasta las puertas del campo diciéndose sin creérselo aún que eran libres. Vieron los alrededores del campo, los prados cubiertos de flores, pero no despertaban en nosotros ningún sentimiento. Frankl, 1946. Y reproduce el estado de ánimo general cuando por la noche, ya de vuelta a los barracones, un hombre le preguntó a otro: ¿estuviste hoy contento? A lo que el otro respondió, para ser franco, no. Frankl lo explica diciendo que lo que les ocurría a los prisioneros liberados era una despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño, y temían que al despertar les llegase la dura realidad. Narra cómo si un prisionero era preguntado por un granjero de las cercanías, podía pasar horas hablando. Él nos cuenta su particular y conmovedor renacer, una tarde mientras paseaba. No había nada más que la tierra y el cielo, y el júbilo de las alondras y la libertad del espacio. Me detuve, miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo. Solo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma. Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. Frankl, 1946.
Muchos de los prisioneros que habían experimentado en carne propia la brutalidad solo querían reproducirla. Solo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres a la verdad lisa y llana de que nadie tenía derecho a obrar mal, ni aunque a él le hubieran hecho daño. Aparte de cierta deformidad moral, otras dos experiencias mentales podían dañar el carácter del prisionero liberado, la amargura y la desilusión que sentía al volver a su antigua vida. Amargura ante la reacción tibia de los otros, ante su sufrimiento y terrible experiencia, y la desilusión hacia su propio sino. El hombre, que durante años había creído alcanzar el límite absoluto del sufrimiento, se encontraba ahora con que el sufrimiento no tenía límites, y con que todavía podía sufrir más y más intensamente. Frankl, 1946. En el campo, todos sabían que no habría felicidad posible que les pudiera compensar de tanto sufrimiento, pero tampoco estábamos preparados para la experiencia muy difícil de sobrellevar. Pero también llegó el día en que la experiencia en el campo pudo ser vivida como una pesadilla. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que, después de todo lo que ha sufrido, ya no hay nada a lo que tenga que temer excepto a su Dios. Frankl, 1946. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el significado de la vida según Viktor Frankl. Si te ha inspirado, compártelo con tus amigos y familiares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para más contenido reflexivo. Hasta la próxima.